variables de decisión nuevas. XJ' menos XJ'', ¿ya? Donde ambas, tanto XJ' como XJ'', son mayores o iguales a 0. Bien. Entonces, estas serían las 6 reglas para poder transformar una formulación, ¿sí?, que tengo base original en otra formulación que necesito para poder resolver el problema. Bueno, ahora bien, una vez más, vamos a repasar las características de la formulación canónica y estándar. La canónica, ¿qué características debe cumplir? Maximización y las restricciones del tipo menor o igual, ¿sí? Las variables de decisión son no negativas. Esto es lo mismo para las 3 formulaciones. Siempre las variables de decisión son no negativas. Formulación canónica, entonces, maximización, menor o igual. Formulación estándar. Puede ser maximización o minimización, pero las restricciones son del tipo igual. Y los lados derechos son positivos. Entonces, estas dos cosas son más me tengo que acordar en una formulación estándar. Nuevamente, las variables de decisión deben ser no negativas. Muy bien. Con estas características aprendidas y con ayuda de las reglas de la formulación, vamos a aplicar estas reglas y vamos a transformar. Fíjense que aquí ya tengo un ejemplo. Vamos a transformar a la formulación canónica y estándar. Bueno, de hecho que aquí ya tengo una formulación general, ¿no es cierto? Para recordar cada una de las reglas, nos vamos a ayudar acá. Y ya tengo un pequeño resumen, fíjense. Aquí en el lado derecho les va a salir las reglas de la formulación. Así. Y aquí vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Entonces, para empezar, fíjense, ¿cómo reconozco que tengo una formulación general? Minimización o maximización no hay problema. Podría ser una formulación general, ¿ya? Pero fíjense aquí, sus restricciones son todas diferentes. Entonces, esto, ¿sí?, es un signo claro de que tengo una formulación que es general, ¿no es cierto? Ahí está, para que no se nos vaya. Bien. Todas nuestras restricciones son diferentes, entonces no puede ser ni canónica ni estándar. Es una formulación general. Vamos a ir analizando un poquito. Me pide para empezar la formulación canónica y además también me pide la formulación estándar. Una recomendación. Siempre que ustedes tengan una formulación general, si les piden el cambio a canónica y a estándar, siempre empiecen de la formulación general, ¿ya? Es decir, si tengo una formulación general y la cambio a canónica, ya es más fácil volver a empezar desde la general para cambiarla a la estándar. Esto simplemente como sugerencia. Bien, necesito la formulación canónica. Significa que necesito una maximización. Vamos a hacer un pequeño análisis primero. Minimización tiene que cambiar a maximización. Y ya sé que todo esto lo voy a tener que multiplicar por -1. Aquí tengo una restricción, ya es menor o igual. Entonces aquí no creo que tenga que hacer nada. Aquí tengo un mayor o igual. Entonces lo voy a multiplicar por -1. ¿No es cierto? Aquí tengo una igualdad. Esa no recuerdo muy bien. ¿Dónde están mis reglas de formulación? Igualdad en desigualdad. Si tengo una igualdad, pues ahora voy a tener 2 desigualdades como restricción. ¿No es cierto? Y además me dice es formulación canónica. Entonces voy a utilizar la segunda, fíjense. Voy a utilizar esta para que pueda tener en ambos un menor igual. ¿No es cierto? Y finalmente me dice las variables de decisión todas deben ser mayores o iguales a 0. Pero fíjense que aquí tengo diferentes restricciones, ¿no es cierto? Para cada una de las
variables de decisión. X1 es la única que cumple la no negatividad. Me dice X1 es mayor o igual a 0. Pero aquí me dice X2 es menor o igual a 0. Eso quiere decir que podría ser negativa o 0. Y X3 no tiene restricción. Entonces, antes de comenzar, lo primero que tengo que fijarme es las variables de decisión. ¿Sí? Entonces, con X1 no voy a tener problema. ¿Con cuáles voy a tener problema? Con X2 y con X3. Debo realizar el cambio de variable tanto para X2 como para X3 antes de empezar a reescribir, ¿sí?, la formulación y poder tenerla en formulación canónica. Entonces, lo primero que voy a hacer es X2, que me dice menor o igual a 0, lo voy a cambiar, ¿no es cierto? ¿Dónde está ese cambio? Las variables de decisión que son negativas, aquí está X menor o igual a 0, va a cambiar y va a ser ahora negativo XJ'. ¿Por qué? Porque XJ' es así, es mayor o igual a 0. Entonces ese cambio es el que vamos a hacer. También para X3, fíjense que no tiene restricción, se va a convertir en dos nuevas variables de decisión. XJ' menos XJ''. En nuestro caso sería X3' menos X3'', donde ambas van a ser mayores o iguales a 0. Entonces, esto lo vamos a anotar aquí en rojo. Ahí están nuestras nuevas variables. Fíjense, es lo primero que tienen que hacer. Ahí ya tengo mis nuevas variables. Y ahora necesito la formulación canónica y la formulación estándar. Para empezar, voy a copiar tal y como está mi ejercicio, ¿sí? Y voy a poder hacer la transformación más fácil. Fíjense. Bien, ¿qué es lo que teníamos que hacer? La formulación canónica me dice debe ser maximización. Muy bien, yo multiplico toda esta función por menos 1, todos sus signos van a cambiar, pero además voy a tener la maximización, que es lo que quiero, ¿no es cierto? Entonces escribo maximización, pero ahora esto va a ser de menos z, fíjense. Y en la función objetivo estoy multiplicando por menos 1 para tener una maximización. De minimización estamos yendo a maximización. Y obviamente todo el lado derecho también tiene que cambiar de signo. ¿Ya? Vamos a hacer ese pequeño cambio antes. Aquí tengo 6x1 positivo, ahora va a ser negativo. Tengo 2x2 negativo, ahora va a ser positivo. Tengo 3x3 positivo, ahora va a ser negativo. Pero recuerden que x2 es menor o igual a 0 y x3 es sin restricción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? También tengo que aplicar estos cambios, ¿no es cierto? Con las nuevas variables de decisión. Ese cambio de variable que hemos hecho. Entonces, me fijo. Donde está x2, debo colocar negativo x2'. Entonces, fíjense, aquí esto es negativo y aquí tengo más 2x2. Por lo tanto, esto va a cambiar y va a ser signo negativo. Y este x2, pues ya no va a ser x2 simplemente. Ahora voy a tener que anotar x2', ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está, ahora sí. Bien, ahora tenemos a continuación el menos 3x3. Pero fíjense, el x3 se convierte en dos variables de decisión, ¿no es cierto? Para empezar, el primero es positivo, entonces no hay problema. Vamos a mantener este negativo que tenemos adelante. Este 3x3, vamos a añadirle el símbolo para obtener prima, ¿no es cierto? Bien.
Y fíjense, si este es negativo, ¿ya? Con este otro negativo vamos a tener positivo. Y estoy desfactorizando por ese caso, ¿ya? El 3 estoy llevando a cada una de las nuevas variables. Y vamos a tener el x3''. ¿Sí? Fíjense. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de los signos, ¿ya? Mucho cuidado. Bien, así habríamos terminado nuestra función objetivo. Exactamente lo mismo tengo que hacer para cada una de las funciones de las restricciones. Bien, en la primera restricción ya no tengo problema porque tengo un menor igual, que es lo que necesitaba. Pero fíjense que las variables de decisión, ¿sí? Las tengo que cambiar. X2, ¿sí? Ahora tiene que ser X2', pero recordemos que esto va a ir con signo negativo. Acá tengo un más, entonces va a ser menos. Y para el X2 vamos a añadir prima en la parte superior. Muy bien. Y para X3 no lo vamos a copiar directamente de acá. Ya que está solita, también tenemos que cambiar a esas dos nuevas variables, ¿no es cierto? Bien. Acá ya no tengo que hacer ningún cambio más porque, les repito, ya tengo el menor igual que me pide la formulación canónica. Siguiente restricción. Tengo un mayor igual, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Me fijo en las reglas de la formulación que tengo aquí en el lado derecho. Tengo mayor igual y yo necesito menor igual. Aquí me dice el número 3, sentido de la desigualdad. Tengo un mayor igual, fíjense que lo estoy marcando acá, y yo necesito un menor igual. Entonces multiplico por -1 toda la función. Muy bien. Este 2x1 es positivo, ahora va a ser negativo. Este x3 es negativo, ahora va a ser positivo. Este es el sentido de la desigualdad, es mayor o igual. Entonces ahora lo vamos a cambiar y va a ser menor o igual. El lado derecho es positivo 12, pero ahora va a ser negativo 12. Fíjense que me ha aparecido un negativo aquí, pero no nos interesa porque estamos en la formulación canónica, ¿no es cierto? La formulación canónica no me exige nada acerca de los lados derechos. Pueden ser positivos, negativos, no hay ningún problema. Muy bien, ya he hecho los cambios, pero fíjense, para X1 sabemos que no vamos a tener problema porque este ya es no negativo, ¿no es cierto? Pero tengo el X3 y el X3 es sin restricción. Por lo tanto, otra vez tengo que hacer el cambio de variable para X3. Muy bien, ahí lo tenemos y listo. Con esto ya habríamos terminado, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente restricción. Tengo una igualdad, ¿no es cierto? La formulación canónica me exige que todas sean menor o igual. Entonces me voy a mis reglas de formulación y busco. Tengo una igualdad y necesito una desigualdad. ¿Ya? Aquí está, la vamos a marcar. Tengo una igualdad, necesito desigualdades. Y además me pide que sean del tipo menor o igual. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ambas cosas al mismo tiempo. Para empezar me dice, vas a tener ahora no solamente una restricción, sino vamos a tener dos restricciones. A ver, ahora sí. Ahí están mis dos restricciones. Recuerden que son los mismos datos, pero una de las restricciones tendría que tener un menor o igual y la otra de las restricciones debería tener un mayor o igual, ¿no es cierto? Pero yo necesito que ambas sean menor o igual. Entonces, a la segunda la voy a multiplicar por -1. Eso quiere decir que voy a tener menos x3. El sentido de la desigualdad va a cambiar, va a ser menor o igual.
Y al lado derecho vamos a tener menos 2. Ahora bien, x3 me fijo. x3 es sin restricción. Entonces otra vez tengo que hacer el cambio de variable. Vamos a tener, en vez de un x3, voy a tener x3' menos x3''. Muy bien. En esta primera no teníamos problema porque era positivo, ¿no es cierto? Pero aquí tengo el menos x3, ¿no es cierto? En la segunda restricción. Esta es la que tengo que cambiar. Entonces, fíjense que también vamos a tener que hacer uso de las reglas de los signos, ¿no es cierto? Voy a tener, para empezar, menos x3', y este menos, con el menos, se va a convertir en más. Entonces voy a tener menos x3' más x3''. Menor o igual a menos 2. Listo. Con esto ya estuviera, ¿no es cierto? Pero ahora, fíjense que en vez de tener 3 variables, ahora tengo 4 variables. x1, sí, es mayor o igual a 0. x2, ahora ya no es simplemente x2, ¿no es cierto? Ahora es x2'. A ver. Ahí está, ahora sí. x2'. Muy bien. Y finalmente, también tengo que colocar las x3. Vamos a utilizar esta que está más fácil. Y también vamos a aplicar la restricción de no negatividad. ¿Sí? Estas son 2. Listo. Ahí tenemos entonces x1, x2' y x3', x3''. Todas esas son mayores o iguales a 0 y nos deshacemos del resto. Muy bien. Eso sería entonces el cambio con el uso de las reglas de la formulación, de una formulación general a una formulación canónica. ¿Sí? Muy bien, espero que no tengamos ninguna duda. Vamos a hacer también la formulación estándar. Ya vamos a hacer el mismo uso de las reglas de formulación. Bien, otra vez, les repito, vamos a empezar de la formulación general. Entonces nos copiamos toda esta formulación general, que va a ser nuestra base, para poder hacer el cambio en la formulación estándar. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a recordar cuáles son estas características de nuestra formulación estándar. La formulación estándar, vamos a fijar, me dice todas las restricciones son del tipo igual y los lados derechos sí o sí deben ser positivos. Muy bien. Me dice no hay problema si tienes una maximización o minimización, pero todas las variables de decisión deben ser no negativas. Entonces otra vez voy a enfrentar al mismo problema, ¿no es cierto? Con las variables de decisión. Fíjense que nuestras variables de decisión, aquí la única que cumple la no negatividad es el x1, hemos dicho. x2 podría ser negativo y x3 no sabemos, no tiene restricción. ¿Qué es lo que hago? Inicialmente, otra vez. Lo primero que hago es hacer el cambio de variable, que aquí ya lo tengo. ¿Sí? Simplemente lo vamos a copiar para que lo podamos observar todo el tiempo. Muy bien. Formulación estándar. Ya hemos hecho el cambio. x2 se va a convertir en menos x2' y x3 se va a convertir en x3' menos x3''. La función objetivo es minimización.
Estamos en formulación estándar. No hay ningún problema que sea minimización. Lo dejamos tal y como está. ¿Sí? Observamos. Tengo 6x1 que cumple la no negatividad. Tengo menos 2x2. ¿Sí? Menos 2x2. Pero x2 podría ser negativa. Entonces, corrijo, ¿no es cierto? Hago el cambio de variable y vamos a colocar menos 2, menos x2' en su lugar. Entonces, este menos con este menos se va a convertir en más, ¿no es cierto? Y este x2, a este x2 le vamos a aumentar prima para realizar nuestro cambio de variable. Más me dice 3x3, ¿sí? Pero x3 no tiene restricción, por lo tanto vamos a hacer nuevamente el cambio de variable y vamos a aplicar x3', ¿sí? Y aquí nos faltaría el 3 de adelante. Ahora sí. Ese x3 se ha convertido ahora en dos variables de decisión. Listo. Ya habríamos terminado entonces con la función objetivo. El sujeto A. El sujeto A. Bien, nos fijamos y tenemos ya la desigualdad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos? Una igualdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que es la primera regla de formulación. Tengo una desigualdad, necesito una igualdad. Entonces vamos a ir repasando. Me dice, si tienes una restricción del tipo menor o igual, le vamos a añadir una variable de compensación que se llama holgura con el signo positivo. Entonces aquí justamente es el caso, ¿no es cierto? Tengo un menor o igual. ¿Qué es lo que tengo que añadirle? Una holgura. Entonces aquí a toda esta ecuación le vamos a añadir, lo voy a hacer con otro color para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Vamos a aumentar una H sub I, ¿sí? Ahora bien, esta sub I es genérico, ¿no es cierto? Nosotros estamos en la primera restricción, entonces ese subíndice ahora va a ser 1. ¿Por qué? Porque estamos en la primera restricción, ¿ya? Entonces, una vez de que nosotros hemos añadido nuestra variable de compensación, esta desigualdad se convierte en igualdad, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más? El x1 cumple la no negatividad, pero el x2 no, ¿no es cierto? Esto tenemos que cambiar, tenemos que convertirlo a x2'. Ahí está. Su signo es positivo, ¿no es cierto? Pero tenemos que cambiarlo a negativo. Para x3 lo propio. Tengo que cambiarlo a dos nuevas variables de decisión. Arriba, arriba, y está. Muy bien. Aquí no vamos a tener problemas con los signos porque inicialmente era positivo, ¿no es cierto? Y con esto ya habríamos terminado nuestra primera restricción. Vayamos a la siguiente restricción. Me fijo. Es una desigualdad mayor o igual. Lo mismo. Entonces aplico la primera regla. Desigualdad en igualdad. Si la restricción es del tipo mayor o igual, entonces me dice, debes añadir una variable de compensación que le vamos a llamar superflua o de exceso, que va acompañado de un signo negativo, menos S sub I. Entonces vamos a hacer eso. Para poder cambiar este mayor o igual en igual, vamos a añadir una variable superflua, pero con signo negativo. Ahí anotamos el signo negativo y vamos a añadir una S sub I. Nuevamente, el subíndice I es genérico, ¿sí? Esto lo vamos a cambiar y vamos a
corregir a 2. ¿Por qué 2? Porque estamos en la segunda restricción, ¿ya? Acostúmbrense a utilizar los subíndices de esta manera para no confundir de qué restricción o a qué nivel pertenece, ¿ya? Entonces, siempre vamos a manejar de esta manera. Y esta lo tenemos ya en otro color. Y ya que hemos añadido la variable de compensación, podemos convertir esa desigualdad en igualdad. Ahí está. Bien. Nos fijamos entonces. X1 cumple en la no negatividad, está bien. X3 no cumple, ¿no es cierto? Y fíjense que aquí adelante tengo un signo negativo. Entonces este X3 lo vamos a reemplazar por estas otras dos variables. Ahí está. Al principio vamos a tener menos con más, nos va a dar menos, está bien, pero esto va a cambiar, ¿no es cierto? Menos con menos me va a dar más. Ahí está. Lo vamos a mantener nomás en el color original. Muy bien. Y con esto habríamos terminado nuestra segunda restricción. ¿Sí? Ahora bien, continuando. La tercera restricción ya es una igualdad. Entonces aquí no tendría por qué cambiar de signo ni nada, ¿no es cierto? Pero fíjense que la variable, la única variable de decisión de esta restricción es justamente X3 y X3 es sin restricción. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar y hacer el cambio de variable para X3. Realizamos entonces el cambio de variable. Como es positivo, no tengo ningún problema. Se va a quedar con los signos que tenemos en el cambio. Y listo. Fíjense que tampoco nos ha salido ningún lado derecho negativo, ¿no es cierto? Todos son positivos. Y otra vez, en vez de tener solamente tres variables de decisión, que eran X1, X2 y X3, ahora tengo cuatro, ¿no es cierto? X1, X2', X3' y X3''. Nos vamos a copiar acá la restricción de no negatividad para las variables en nuestro modelo. Ahí está. Muy bien. Y con esto habríamos concluido la transformación de esta formulación originalmente y que estaba en su formulación general a una formulación canónica y a una formulación estándar. Estos cambios de acá, si ustedes quieren, los pueden obviar, no es necesario anotarlo, ¿sí? Simplemente lo hemos colocado ahí para, a manera de recordatorio y para que no tengamos ningún problema. No sé si hasta acá tienen alguna duda. Si hay alguna duda, escríbanme por favor al chat. Mientras tanto, yo les voy a estar mostrando que tenemos tarea para la siguiente clase, ¿ya? Fíjense que aquí tengo algunos ejercicios propuestos que ya están colgados en su plataforma, que es transformar a formulación canónica y estándar, exactamente lo mismo que hemos hecho, ¿no es cierto? Aquí está, nosotros hemos hecho y ustedes tienen que hacer estos cambios, ¿sí? Tenemos, en realidad esta numeración está mal, la vamos a cambiar, son 5 ejercicios, ¿sí? De todas maneras, aquí les muestro que esto ya está colgado en su Classroom, ¿sí? Aquí está. Ejercicios, reglas de transformación. ¿Ya? Ahí está, asignado para todos. Muy bien. Entonces, si no tenemos mayor duda, vamos a detener ahorita la grabación. Les repito, esta tarea es para la siguiente clase, pero enseguida vamos a hacer la actividad que habíamos tenido pendiente de revisar, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pequeña dinámica más acerca del repaso que ustedes tenían de los precursores de la investigación operativa.
Por ahí estaba viendo alguna duda. A ver. Las variables de compensación, sí, las variables de compensación, vamos a volver a mostrar. Me preguntan si las variables de compensación también deben ser mayores o iguales a 0. Exactamente, ¿no? Entonces, sí, eso lo aumentaremos en esta parte para que esté también, que formen parte de la restricción de no negatividad. Ya, esto no tiene que ir acompañado de sus signos, simplemente son las variables de decisión, perdón, las variables de compensación. Vamos a aumentar simplemente el S sub 2. Ahí está. Ahí así sería completo, ¿no es cierto? Como acá en el ejemplo también habíamos mostrado, aquí está, de su forma condensada, ¿no es cierto? En la estructura original. La formulación estándar, tanto las variables de compensación como las variables de decisión, todas deben ser mayores o iguales a 0. ¿Sí? Y ahí ya lo tenemos completito, ¿no es cierto? Muy bien, gracias por la pregunta. No sé si tienen alguna otra duda más. Bien, si no tenemos otra duda, les repito, estos 5 ejercicios, por favor, ustedes modifican la numeración. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Aquí está un poquito mal. Podemos ahorita tal vez limpiar el formato. Ahí está, ya hemos corregido. Ahí está, chicos. 1, 2, 3, 4, 5. Estos ejercicios para la siguiente clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Les voy a mostrar inicialmente. A ver, ojalá que ustedes lo puedan ver en pantalla. Si es que carga, ahí está. Bien. Estas son sus respuestas que ustedes tenían al repaso de los precursores. ¿Ya? Vamos a tratar de... Les quiero mostrar. Espero que... Ahora sí. Bien. Fíjense. Yo he borrado todas sus respuestas de ustedes porque vamos a hacer una nueva actividad. Sí, les voy a explicar. No se preocupen. Sus respuestas ya están grabadas aquí.